Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que siempre el Señor nos da de poder compartir un poco de su palabra y así animarnos los unos a los otros, ¿no? Pues yo creo que lo que hemos escuchado en cada una de las personas que han hablado animan nuestra fe para poder, como decía Enrique, continuar hacia adelante en el Señor. Dios es bueno. Dice un refrán que Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad que sí? Así es. Así que acompáñenme a buscar en la palabra en Lucas capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el versículo 15 en adelante. Lucas capítulo 14, versos del 15 en adelante. Y dice así. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. No sé si es, sí, del 15 en adelante. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder hablar de tu palabra. Señor, gracias porque eres fiel, eres verdadero. Señor, gracias porque tu amor llegó a nuestra vida, Señor, y qué bueno es caminar contigo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y nos ayude a seguir viviendo esta fe con la certeza y la confianza de que tú vas delante de nosotros abriendo camino, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y este pasaje le he puesto a esta reflexión como título: el Jesús que invita. Porque yo creo que Dios siempre está disponible y siempre nos está invitando a caminar con Él. Siempre nos está invitando a que nos acerquemos a Él. Es un Dios que siempre tiene los brazos abiertos para que nosotros podamos llegar a Él como hijos, ¿verdad? Como hijos de Él que somos. Y dice aquí que había mucha gente convidada. Ya después, más al final, vamos a seguir leyendo la continuación de este pasaje. Pero dice: a la hora de la cena envió un siervo a decir a los convidados. Ya había gente invitada, ¿verdad? Venid, porque ya todo estaba listo, ya todo estaba preparado, ¿verdad? Había una invitación de parte de aquel hombre a cierta gente, ¿no? Y yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que en algún momento dado sabemos que hay algo, o una actividad, o una excursión o algo, y uno está ansioso porque uno quiere que inviten a uno. Una vez uno dice: yo quiero que a mí me inviten. Entonces pueden pasar dos cosas: puede ser que nos inviten, o puede ser, como dice un refrán, que nos quedemos vestidos y alborotados, ¿verdad? Yo cuando era más chaval, pues yo soy el menor de 8 hermanos. Mis hermanos me llevan a mí por un mogollón de años. O sea, mi hermana mayor tiene casi 70 años, tiene mi hermana mayor. Yo soy el más chico. Y pues me crié prácticamente solo. Entonces yo veía que mis hermanos eran contemporáneos, podían salir los unos con los otros, y yo siempre estaba con mis padres en mi casa porque mis padres eran mayores. Y a veces mis hermanos llegaban a casa y nada más me decían: mira, ¿quieres ir conmigo? Y ya yo, sin que me dijeran por dónde iba, yo decía: ya, yo voy. Dime por dónde vamos, que ya yo me monto en el coche y nos vamos. ¿Por qué? Porque uno tiene ese deseo de que a uno le inviten. O a lo mejor te van a invitar a algún lado y te dicen: ¿quieres ir? Y ya uno tiene la mochila hecha y le dice: vámonos, me la pongo y nos vamos, porque ya uno estaba listo, ¿no? Y aquí había una invitación de parte de este hombre hacia la gente. Y Jesús nos invita a nosotros. Él nos hace una invitación. Él nos dice en Lucas 23, y decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una invitación de parte del Señor a nuestras vidas, a una vida de fe y a una vida de aventura. ¿Verdad que sí? El Señor nos invita, porque el caminar con el Señor siempre hay algo de aventura, y Él nos invita a que tengamos
a que tengamos fe, como dice la palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríamos a ese monte, quítate, y se quitaría, ¿no? Y yo me gustan mucho las analogías. Y en una ocasión se cuenta que había un hombre que quería tomar un transatlántico, que era el crucero por allá de los años 30 para allá. Y aquel hombre estaba ahorrando y compró un billete para el transatlántico, para hacer un viaje, ¿no? Y el hombre pues pudo ahorrar, toma el transatlántico y se va. Pero ¿qué sucede? Que este hombre hacía algo muy particular dentro del transatlántico. Y era que cuando llegaba la hora de la cena, todo el mundo se iba a una gran mesa a comer de los manjares que habían allí. Pero él se iba a una esquinita con un pañito y abría el pañito y sacaba unas galletas con queso. Y se comía su galleta con queso mientras todo el mundo disfrutaba del banquete que había en el transatlántico. Y así pasaron los días durante el transatlántico, pero había alguien que lo estaba observando siempre, todas las tardes observaba a aquel hombre. Y ya cuando estaba casi a punto de acabar el viaje, se le acerca y le dice: oiga, caballero, permítame preguntarle algo. Es que yo veo que usted, cada vez que estamos cenando y nos reímos y estamos a la mesa, y usted está en una esquinita con un pañito comiendo galletas con queso. Y el hombre le dice: es que el dinero que yo tenía solamente me daba para pagar el pasaje, no para la comida. Y el hombre le dice: oh, amigo, ¿usted no sabía que con la compra del billete estaba incluida la comida del transatlántico y usted se ha conformado con comer galletas con queso durante todo el viaje? Entonces, Jesús nos invita a su mesa. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y una vez nosotros abrimos nuestro corazón a Él y caminamos con Él y nos acercamos a las Sagradas Escrituras, sus promesas son nuestras. Esas promesas son para los hijos y tenemos que confiar en que las promesas de Dios, podemos confiar en Él, nos podemos fiar de Jesús. Así que cuando vivimos la vida en el Señor y vamos caminando, Dios nos quiere llevar a una vida de excelencia en Él, no a comer galletas con queso, sino a un manjar en su palabra. Este libro es un banquete, es un manjar. Lo que hay aquí escrito es así. Y Jesús en su vida en la tierra empieza a llamar a gente. Él empieza a invitar a gente. Y en un momento dado registra la palabra en Mateo 4, no tienen que buscarlo, simplemente lo leo. Mateo 4 y el del 18 al 20 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Le hace un llamamiento a Pedro y a su hermano Andrés. Y dice que ya no van a ser pescadores. Ahora los voy a llevar a que sean pescadores de hombres. Y dice que inmediatamente, ¿verdad?, al instante, dejaron las redes y lo siguieron. El Señor le estaba diciendo: mira, ¿sabes qué? Ustedes serán pescadores. Y en ese escenario de lo que es la pesca, tal vez ustedes son los expertos, son los que dominan. Pero yo los quiero sacar de un escenario donde sean ustedes los que tienen el control, para traerlos a un escenario en donde yo, Jesús, soy el que tengo el control. Y a veces, yo creo que a veces es un poco, dice que al instante lo hicieron, pero a veces nosotros en el cuerpo de Cristo se nos hace a lo mejor un poco difícil cuando el Señor nos llama a algo mayor o nos llama a dejar nuestras redes para convertirnos en pescadores de hombres, o nos llama a vivir algunos momentos de nuestra vida por fe. Ese sentido de que tengo que fiarme del Señor, las promesas de Él son nuestras, y yo tengo que confiar que si Él me está llamando es con un buen propósito. Así llamó al joven rico en un momento dado y le hizo una invitación, pero dice que el joven rico, cuando le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, se entristeció. Y aquel hombre que tenía mucho dinero, ¿no?, tenía mucha pasta, pues a lo mejor podía controlar su futuro, porque a lo mejor tenía un buen dinero para pagar ciertas cosas, darse un nivel de vida, ¿verdad?, bueno, pero Jesús le hacía una invitación a un lugar donde ya él no tendría el control de su vida, sino
Jesús era quien iba a tener el control. Y dice que el hombre se entristeció y no se atrevió a dar el paso a esa invitación que Jesús le estaba dando. En el ejemplo de cuando dice, y al instante dejaron las redes, me acuerda Zaqueo cuando estaba en el árbol, ¿verdad? Y Jesús le dice que baja a prisa, le dice que bajara a prisa. Y él bajó a prisa. O sea, había urgencia. Cuando a veces el Señor nos invita, nos hace una invitación, puede ser que a lo mejor diferentes cosas están pasando en nuestra vida. Y Él quiere que de manera urgente nosotros nos acerquemos a Él, que de manera urgente le busquemos a Él. Ahora, tenemos que ser obedientes, como decía Enrique ahorita, obedientes a urgentemente. Dice un refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es acercarnos al Señor todos los días de nuestra vida. Y cuando decidimos seguir a Jesús, ¿verdad? Vamos a experimentar muchas cosas, ¿verdad? Porque no todo es color de rosa cuando aceptamos la invitación del Señor. Van a haber diferentes momentos. Tenemos que saber que Dios es el que está en control. Tenemos que aprender también paciencia, pero vamos a experimentar, somos seres humanos. Y experimentaremos soledad, experimentaremos tristeza, experimentaremos a lo mejor impotencia frente a X o Y situación, ¿verdad? A lo mejor financiera, a lo mejor de algún otro tipo, ¿no? Pero cuando comenzamos a caminar con Jesús, podemos experimentar a Dios de diferentes maneras. En este caso, Pedro había dicho junto con su hermano Andrés que sí, porque inmediatamente. Y quiero resaltar algunos momentos de la vida de Pedro. Porque yo creo que si alguien vivió cerca de Jesús y experimentó muchas cosas cerca de Jesús, fue Pedro. Y en un momento dado, Pedro experimentó al Jesús de la provisión. Porque cuando caminamos con Jesús, experimentamos a ese Jehová Jireh, a ese Dios de la provisión que está con nosotros. Y dice en Mateo 17, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, que es una moneda correspondiente a como unos 4 dracmas. Le dice, tómalo y dáselo, por mí y por ti. O sea, vemos un Dios que es eterno, un Dios que es el dueño del oro y de la plata, de todo lo que existe. Las Sagradas Escrituras nos aconsejan a que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿verdad?, traerá su afán. Hoy a lo mejor tenemos lo que necesitamos hoy, ya para mañana, cuando llegue el día de mañana, lo que necesitemos mañana, Dios será quien supla lo que vamos a necesitar mañana. Dios nos trae a una vida abundante. Y cuando es una vida abundante es mucho más que el dinero, es una vida de alegría, de felicidad, de paz. Es una vida que tenemos que disfrutar. Hay mucha gente que se enferman porque están todo el tiempo afanados en ese corre y corre de la vida diaria. Pero Él quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él nos invita a que nos acerquemos a Él a través de las Sagradas Escrituras. Porque cuando leemos las Sagradas Escrituras y vienen los momentos, tenemos un manual. Cuando el capitán del barco, que es Él, nos invita, ¿verdad? Pues hay un manual de instrucciones, el cual es las Sagradas Escrituras. Y cuando la leemos, tenemos la fe, la certeza, la seguridad de que Él no nos va a abandonar. Cuando hemos decidido caminar con el Señor, yo creo que vemos la provisión de parte de Dios. Y cuando miramos hacia atrás y hacemos una retrospección en nuestra vida, miramos todo lo que hemos vivido. La semana pasada yo hablaba con Enrique y contábamos testimonios de cómo Dios muchas veces nos provee, cómo Dios nos suple. Y si hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pues tenemos que confiar que nos seguirá
ayudando. ¿Verdad? Hemos aceptado la invitación del Señor a caminar con Él. Amén. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor a veces nos dice, encárgate de lo mío y dame mi tiempo, que yo me voy a encargar de lo tuyo. Eso es lo que nos hace el Señor. Y ahorita estábamos dando gracias al Señor, y yo aquí quiero hacerle un paréntesis para contar ciertas cosas que han pasado en nuestra vida o en mi vida, ¿verdad? Y cuando ahorita Antonio hablaba del testimonio de su trabajo, me hacía recordar a mí cuando yo terminé la universidad, fui a trabajar a una empresa, y estando allí yo trabajaba un tercer turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, y era cerca de mi casa, gracias a Dios. Y un día, a veces Dios nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto. Nos dan unos papeles, porque venía una auditoría de una gente de Estados Unidos, y simplemente nos dieron una instrucción, apréndase en lo que está en el papel. Pues yo no hice más nada fuera de lo que pedían. Lee lo que está, pues yo me lo memoricé. Entonces ahora cuando llegan los americanos, ¿a quién le preguntan los americanos? A mí. Y yo le dije lo que estaba en el papel, nada más. Después que le contesté lo que está en el papel, en la compañía, mira, Axel Agosto, este muchacho que es temporero, ha salvado a la compañía. Y yo decía, pues si yo no hice nada, yo lo único que hice fue decirle lo que estaba en el papel. Porque Dios a veces no puede. De ahí me pusieron un segundo turno, después subí a un primer turno, y Dios proveyó en ese momento. Hubo otro momento en mi vida personal que fui a otro trabajo, ya había terminado en aquel lugar, y llego a un lugar, me llaman, no sé cómo llegó mi currículum a aquel lugar, me entrevistan, y cuando yo salgo yo digo, este trabajo es mío, dije yo. Y en fe me fui a casa, hice una carta de renuncia al trabajo que yo tenía, que era un trabajo temporero, hice una carta en fe y la metí en un sobre y me fui para el trabajo que tenía. Y literalmente llegando al trabajo y estacionándome, suena el teléfono, me llaman y me dicen, mira, el trabajo es tuyo. Yo mismo saqué la carta, la entregué y me fui. Allí en aquella compañía Dios nos proveyó de una manera increíble. Me casé, nacieron mis 2 hijos bajo aquella empresa, compramos casa bajo aquella empresa. Dios empezó a bendecirnos, ¿no? Y quiero contar varios testimonios porque yo sé que eso anima nuestra fe. En un momento dado, estábamos en el 2006, vinimos a Granada porque había un congreso de misiones, ¿no? Y pues decidimos venir a Granada y nosotros teníamos en planes, una vez terminara el congreso, ir a Alemania porque mi cuñado, el hermano de Dilaila, vivía en Alemania. Pues primero perdimos el vuelo, eso fue, corre para aquí, corre para allá, que sí. Pues, ¿dónde están las maletas? Y te decían, sube al primer nivel. Y ibas allí y decían, no, está en el segundo. Y era un para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y dijimos, vamos a orar. Oramos, aparecen las maletas, nos vamos a Alemania. Pero cuando regresamos, estábamos esperando que el bus del hotel, donde nos íbamos a quedar una noche en Madrid, nos fuera a buscar, pero no llegaba. Y hacía frío. Y nosotros, con Samuel era bebito, Abdiel no había nacido. Y cuando llegamos allí, llamamos al hotel y dicen, mira, es que el bus no está funcionando. Tomen un taxi. Y nosotros lo pagamos. Pero el taxi no nos quería llevar porque decían que el carrito del niño era muy grande y no cabía en el maletero. Y yo le digo a Dilaila, mira, llama al hotel, cancela y vámonos a tirarnos la aventura. Llegamos hasta el lugar donde sale el vuelo mañana y allí dormimos. Y tú duermes y yo velo al niño y cuando yo me despierto, pues hacemos eso así. Y cuando llegamos allí, eran las 7 de la tarde del día anterior a irnos. Y el vuelo salía a la 1 de la tarde del otro día. Llegamos al lugar y viene un muchacho a ofrecernos el servicio de ponerle a las maletas, que las cubren como con un plástico. Y el muchacho me dice, yo digo, mira, olvídate de eso por ahora porque mi vuelo sale mañana a la 1 de la tarde. Y me dice, pero ¿cómo va a ser? Ustedes con un niño, ¿cómo van a hacer esto? Y me dice, mira, yo salgo a las 9. Si quieren, espérenme y yo los llevo al hotel. Entonces yo miro a Dila y le digo, estamos en un país que yo no conozco, yo no sé quién es este hombre. Y Dila me dice, déjame
sigue hablando con él, que yo voy a orar y si yo siento paz, nos vamos con él. Al rato llega Delilah y me dice, vámonos con él. Y yo, pues vámonos, yo no conozco. Pero cuando nos montamos en el coche con este hombre, resulta que su mamá era creyente, resulta que gente que había estado en el Congreso, él había conocido gente que estaba en el Congreso, nos llevó hasta el hotel y no nos quiso cobrar absolutamente nada. O sea, nosotros habíamos salido a las 7 de la mañana de Alemania y eran las 9 de la noche y todavía estábamos dando cantazos por ahí. Pero Dios suplió de alguien que más nunca supimos de él. Pero yo digo, gracias Señor, porque en un momento así de desesperación, tú hiciste provisión para nosotros. Y así podemos contar muchísimos momentos en que Dios ha estado con nosotros. Momento dado, estábamos en Puerto Rico, Delilah salía de su trabajo y llegaba tomando el tren y teníamos que buscar a los niños a la guardería y no había tiempo para salir a buscar aceite para cocinar. Y llega Delilah hasta la estación del tren y cuando llega a la estación del tren estaban entregando muestras de aceite, unas botellitas de aceite. Y allí no tan solo Delilah tomó su muestra, sino que la amiga le dijo, mira, yo no cocino, toma, te regalo la muestra mía también. Y por lo menos para freír ese día dio. O sea, son cosas que Dios va haciendo. En un momento dado, un jefe de Delilah lo cambian de Puerto Rico para Jamaica y él empieza a buscar en el cajón de su escritorio, en los cajones, y encuentra unas tarjetas que son de estas tarjetas que vienen de regalo, que tú vas y las validas en un lugar X. Y le dan a Delilah, y la muchacha que era secretaria le regala a Delilah 2 tarjetas. Y dice, toma, llévate eso. Eran 2 tarjetas de una tienda parecida a Leroy Merlin. Y yo digo, Delilah, verifica a ver de cuántos son cada una, porque mira, te están regalando 2. Y la misma secretaria no sabe ni de cuánto era, y cuando llegó eran de $150 cada una. O sea, que habían $300 ahí para gastar, y fuimos y compré pintura, compré de todo lo que había. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y a lo mejor van a llegar momentos en nuestra vida en que pensamos como que Dios nos abandona o la gente nos abandona, pero Dios siempre está pendiente. Enrique hablaba ahorita de la dracma perdida y a mí hubo un día en que me hizo mucho sentido esa historia de la dracma perdida porque estábamos en la casa, ya estando acá, y cuando miramos la cuenta de banco quedaban como 84 centavos, no céntimos, centavos en dólares de allá. Y nosotros pues empezamos a buscar por toda la casa, por todos los cajones, a la aventura. Yo me acuerdo que yo me quité una pieza de ropa y sonó algo, allí tiene que haber algo, pues vamos, buscamos. Y pudimos tener, Delilah sube al cuarto aquel día y empieza a orar y le dice al Señor, Señor, la gente se ha olvidado de nosotros. Cuando dice la gente del lado de allá, porque venimos de América para acá como misioneros, y Dios le contesta y le dice, la gente se podrá olvidar de ti, pero yo no me olvido de ti. Y ahí la gente empezó a llamarnos sin saber nadie, a preguntarnos, ¿cómo están ustedes económicamente? Y Dios suplió. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y para terminar y cerrar este paréntesis, muchos saben que hace poco fuimos a Puerto Rico porque hubo un rollo con nuestra casa. Y nos llaman un día como a las 4 de la mañana, el vecino en Puerto Rico, y me dice, mira, el inquilino que tienes ahí falleció. Murió en la casa de causas naturales. Y uno se empieza a poner ansioso porque yo digo, está el hombre allí, se lo lleva a forense, no aparece ningún familiar del hombre. Yo estoy acá, yo necesito desalojar la casa para volverla a rentar porque entonces tampoco tengo el dinero para viajar. Pues en una página que tenemos del ministerio en Facebook pusimos que estábamos pasando por esta situación. De repente nos llama una amiga nuestra en Puerto Rico y dice, mira, yo hablé con mi esposo y Dios me tocó, cuando yo leí aquello a ustedes, yo te voy a pagar el pasaje. Ahí Dios empezó a suplir. Me pagó el pasaje para que fuera a Puerto Rico. Empezamos a limpiar la casa, a trabajar con la casa. Este hombre tenía el síndrome de Diógenes, que le dicen acá. Que todo lo... Bueno, mi casa era literalmente un almacén. Y me quemó la cocina, me dañó los aires, algo increíble. Y no aparecía ningún familiar. Yo empiezo a buscar entre tantos documentos, a ver si aparece algún familiar. Encuentro a una de sus hermanas, eran 3 hermanos, con este señor habían 2 muertos y la señora dice, yo no tengo ningún tipo de relación con mi hermano, él se alejó de nosotros, yo no quiero problemas, una señora que está ya en una tercera edad, y
Yo tuve que ir a buscar abogados, tuve que ir a tribunales, pero Dios suplió los abogados gratis, Dios suplió de gente que trabajara en la casa, que me ayudara a poner la casa al día. Y para hacer el cuento largo corto, la bendición fue tal que las posesiones que habían en la casa vinieron a nosotros. Cosas de colección, monedas de colección. Habían 2 coches, también vinieron a nosotros allí para poder arreglar la casa y para poder continuar hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, yo te voy a sustentar de la manera más rara y extraña, como pasó con el pez que le abre la boca, pues así Dios lo hace. Porque Dios es fiel. Cuando Él nos invita a caminar con Él, y Él tiene que usar a las personas que sean, ¿sabe? Nosotros hemos tenido a veces gente que no cree en el Señor y se han allegado y Dios ha venido la forma en que Dios ha suplido a través de gente que ni siquiera conoce al Señor. Y en un momento dado, para continuar, dice, el Jesús que siempre está en control, Dios siempre está en control. En un momento dado se encuentra con Pedro nuevamente y dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón, está hablando de Jesús, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echa la red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros de que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto es uno de los escenarios más increíbles de provisión de parte de Dios, porque habían estado toda la noche pescando. Y los que saben de pesca, saben que se pesca de noche, no se pesca de día. Y Jesús le está diciendo, echa la red en las horas de la mañana, en las horas de día. Yo imagino me puedo imaginar un poco la actitud de los discípulos, ¿verdad? Porque realmente después que ya estaban lavando la red, habían pescado toda la noche, que vengan a decirle otra vez que las vuelvan a echar, que significa volverlas a echar para después volverlas a limpiar otra vez, ¿sabes? Pero Pedro le dijo, en tu nombre, ¿verdad? En tu palabra, yo voy a echar la red nuevamente. Y hubo un milagro. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas en nuestra vida, cuando el Señor nos invita a caminar con Él, hay cosas que lo más probable no nos van a hacer sentido. Cuando Él a veces nos pide cosas que no tienen sentido. ¿Sabe? En el caso de las hermanas de Lázaro, Lázaro ya había muerto. Cuando Jesús llega, le dicen, ya, como quien dice, dicen, ¿ya para qué? ¿Para qué vas a venir si ya se murió? ¿Verdad? Ya. Pero en el tiempo del Señor, Él estaba en control. Él estaba a tiempo. No se puede ser que a lo mejor tú tengas la hipoteca atrasada, puede ser que esté pasando algo, a lo mejor para el banco estás atrasado, pero Dios está en control. Y en su tiempo, en su momento, Él sabe. Lo que nosotros tenemos es que confiar en Él. Que aunque lo que estemos viendo con nuestra vista diga todo lo contrario, nosotros sabemos que el Señor está en control. Y que de alguna manera, algún milagro vendrá de parte del Señor a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Él invita, pues Él está en control. Tenemos que ceder el control de nuestra vida al Señor. Él siempre contesta en su tiempo, no en el nuestro. Tal vez en el nuestro nos podemos desesperar, pero tenemos que estar seguros de que Él es nuestro proveedor y siempre está en control. Jesús, cuando caminamos con Jesús, vamos a conocer al Dios de la misericordia, aquel que se acerca a la gente, ¿no? Es cuando Pedro estaba en Getsemaní, en el momento en que entregan a Jesús, ¿verdad? Allí dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó.
¿Sabes? Vemos a un Pedro, un discípulo impulsivo con un gran celo por el Señor, como posiblemente nosotros lo tengamos, un celo por el Evangelio, un celo por el Señor. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces cuando nos creemos dueños de la verdad, podemos herir a gente tratando de defender la causa de Jesús, como pasó aquí. Pero sin embargo Jesús tomó la oreja y dice que le sanó. O sea que en aquel día Pedro aprendió lo que era la misericordia, ¿verdad? Otros ejemplos de la palabra es como cuando la mujer adúltera. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron poco a poco. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de la misericordia. Y mientras más vamos caminando con Él y nos vamos empapando de las Sagradas Escrituras y vamos buscándolo a Él, dicen que al que el buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? Pues si nos vamos pegando a Él, lo bueno de Dios va entrando a nosotros. Aun cuando Pedro negó a Jesús, decían, pero es que tu forma de hablar te descubre que tú eres de los que andabas con Él. Pero es un Jesús que tiene misericordia. Es un Jesús que tampoco abandona. Tenemos un Pedro que a un momento le dice a Jesús, mira, maestro, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Y dice que empezó a caminar sobre las aguas, dice el pasaje. Pero tuvo temor ante lo que estaba viendo, el panorama que estaba viendo, tal vez los vientos, y se empezó a hundir. Pero se empezó a hundir y le dijo al Señor, mira, Señor, sálvame. Y Jesús llegó, extendió su mano y le salvó. Y muchas veces vamos a empezar a caminar en este caminar del Señor, en la fe, y posiblemente los vientos que hay a nuestro alrededor, vientos de la economía, vientos de familiares, vientos matrimoniales, pueden ser que nos quieran hacer que nos vayamos a hundir, pero podemos tener la confianza de decirle al Señor, mira, Señor, ayúdame, sálvame, aquí estoy. Es un Jesús que no abandona. Es un Jesús que siempre está firme, que siempre está en el mismo sitio. Lo único es que muchas veces no va a contestar cuando nosotros queremos. A veces nos deja ver hasta dónde llega nuestra paciencia y nuestra confianza en Él. Pero tenemos que tener la certeza. Ahora yo entiendo cuando había un cántico que decía, y esos montes se moverán. Ahora yo entiendo cuando nosotros caminamos con Él y entendemos que Él no abandona, ante la batalla podemos estar confiados como lo estuvo David con Goliat. Sabía que el Señor no lo iba a abandonar en medio de la situación. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Pedro le clamó, sálvame. Y el Señor llegó y le salvó. Ahora, para ir terminando, el Jesús de segundas oportunidades. Cuando vamos caminando con el Señor, vamos a conocer al Jesús de las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque Pedro en 3 ocasiones le negó. Jesús ya se lo había dicho, ¿verdad? Me vas a negar. Y él, no, ¿quién yo? Yo no te voy a negar. Pero le llegó el momento, le llegó la hora, negó al maestro y dice que saliendo afuera de aquel lugar lloró amargamente. ¿Por qué? Porque sabía que había fallado al maestro. Pero qué bueno cuando experimentamos el amor y el perdón del Señor. Porque cuando somos seres humanos vamos a fallar. Pero el Señor está ahí para perdonarnos, está para levantarnos, está para enjugar nuestras lágrimas, está para abrazarnos, está para que podamos seguir adelante en Él. Pero eso todo lo vamos a experimentar cuando decidimos y aceptamos la invitación de Él a caminar con Él. Hay mucha gente que han sido invitados a la cena, que han sido invitados a caminar con el Señor, pero le han dicho al Señor, no. Por eso es que cuando nosotros le hablamos a esas personas de misericordia, muchos a lo mejor no nos pueden entender. ¿Por qué? Porque no han aceptado la invitación de caminar con el Señor. Y en la misma cena, aquella que leímos al principio, mucha gente empezó a excusarse ante la invitación del Señor. Y muchos le dijeron, mire, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir.
Y así sucesivamente le fueron dando excusas al Señor para no llegar a la fiesta. Entonces Jesús tuvo que invitar a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y muchas veces el Señor nos invita porque tiene un propósito personal con cada uno de nosotros. Y tiene un propósito. Pero si nosotros le decimos sí, vamos a llegar hasta donde Él quiere llevarnos. Ahora, si en muchas ocasiones le decimos no, puede ser que Él escoja a otra persona para que haga lo que nos tocaba a nosotros. Un momento dado, yo en Puerto Rico estoy en un McDonald's, viene un chaval a pedirme dinero, le digo, mira, no tenía efectivo para darle, y cuando entro al McDonald's, le digo a Dilaila, si cuando salga me vuelve a pedir, le compro. Salgo, me pide, y vuelvo y le digo por segunda vez que no. Cuando me voy a montar en el coche, el Espíritu me habla y me dice, ¿y cómo le vas a hablar de mí si ni siquiera le has podido llenar el estómago? Y yo dije a Dilaila, pasa por el servicarro que le voy a comprar. Cuando le compré, ya alguien le había comprado. Tal vez mi porción reforzó la que él tenía, pero aquello me tocaba a mí. Y yo por decir que no, Dios escogió a otro para que lo hiciera. Cuando yo llegué, pues era un poco tarde, aunque sí le di su porción. Pero a veces Dios nos pide o nos invita a ciertos escenarios para hacer algo, X o Y cosas en nuestras vidas. Ahora, está de nosotros el decirle, mira Señor, sí. No necesariamente tengo que ser un experto, a lo mejor me llama a algo y yo no soy un experto en la materia, pero le digo al Señor, mira, no sé, pero si tú me estás llamando, pues yo lo hago como Pedro, no se pesca de día, pero si tú lo dices, yo lanzo la red de día. Y a veces cuando Dios nos pide acercarnos a Él, Dios nos va a pedir que sí entremos en la barca con Él para vivir una travesía de fe y experimentar cosas nuevas. El Señor es un Señor que tiene bendiciones frescas y nuevas para cada uno de nosotros. Puede ser que hayamos experimentado en el pasado muchas cosas lindas y hermosas, pero todavía hay más de Dios para nosotros. No podemos conformarnos con las bendiciones pasadas, porque eso fue para un tiempo, pero hoy y ahora el Señor tiene más bendiciones para nosotros. Lo que tenemos es que confiar y aceptar esa invitación del Señor cada día a poder confiar en Él. Así que aceptemos la invitación. Recordemos que Jesús invita y si Él invita, pues Él paga. O sea, confiemos en el Señor. Ese es el mensaje para esta mañana, que podamos confiar en el Señor de la misericordia, en el Señor de la provisión, en el Señor que tiene todo bajo control, aunque todo lo que vivamos o todo lo que estemos pasando nos diga lo contrario. Es permanecer en la palabra. La palabra es fiel. Amén.